revelan el increíble acto de la nueva empleada que transformó la vida de gemelos ciegos. Sofía llegó a su ciudad natal sin saber que su vida pronto daría un giro radical. Después de un año desgastante de trabajo como asistente social en la capital, donde se había enfrentado a más decepciones que alegrías, regresar a ese pequeño barrio costero, donde el olor a sal y la brisa del mar parecían sonreírle, le resultaba agridulce. Aún cargaba la pesada mochila de sus fracasos, presiones que la ahogaban y una inseguridad sumamente latente. ¿Qué clase de impacto podía tener en la vida de otros si su propio camino aún estaba nublado? Los gemelos, Diego y Lucas, parecían dos luces brillantes en medio de su confusión. Desde su primera clase, Sofía sintió ese instante electrizante, la energía que emanaba de ellos era transformadora. Pero, cada vez que se hacía la pregunta de cómo podría ayudarles, las dudas la atravesaban como un viento helado. ¿Realmente podría aportar algo a sus vidas, o terminaría apenas intentando encajar en un rompecabezas donde las piezas no encajaban? La imagen de sus ojos vacíos, de su sonrisa radiante, se grababa en su mente, pero también la angustiosa sensación de que cualquier error podría arruinarlas. Mientras la música llenaba el aula y creaba un refugio para los tres, la inseguridad de Sofía seguía acechando. En cada lección, la idea de que ella no era lo suficientemente buena empezó a tomar forma, creciendo como una sombra. ¿Cómo podía guiar a dos chicos que habían aprendido a enfrentarse al mundo con más valentía que ella misma? Se preguntaba si podrían ver a través de su fachada. Esa presión se volvió constante en su pecho, cada acorde que tocaban resonaba no solo en el aire, sino en su mente, sus pensamientos se volvían un laberinto sin salida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día del concurso comenzaba a asomarse en el horizonte, y la tensión aumentaba momento a momento. Sofía sabía que sus alumnos estaban preparándose, pero la idea de que todo podía desmoronarse a su alrededor la inquietaba. Diego, siempre el más sensible, había comenzado a mostrar señales de ansiedad, sus manos temblaban mientras veía a su hermano ensayar. La conexión entre ellos era palpable. Lucas, mientras tanto, intentaba mantener el ánimo en alto, pero el miedo empezaba a emanar de su hermano como una niebla espesa. Justo a un día del evento, la atmósfera de la habitación se volvió densa. En medio de las notas, una discusión intensa surgió, y por un instante, el mundo de los gemelos se fracturó. La voz de Diego, cargada de miedo, se elevó, ¿y si no estamos hechos para esto? ¿Y si fallamos? ¿Qué dirán de nosotros? Lucas trataba de hallar las palabras adecuadas para calmar a su hermano, pero la chispa de inseguridad que había prendido en su interior comenzaba a consumir todo. La presión aumentó a niveles insostenibles. La imagen de la multitud, los aplausos y las miradas de juicio se cristalizaban en los pensamientos de todos. Cuando finalmente todo parecía estar en preparativos, un error, un pequeño tropiezo, se cernía sobre ellos como un fantasma, un recordatorio de que no eran solo su música, sino también la lucha contra una sociedad que no siempre creía en ellos. Tras cada nota, cada acorde, se dibujaba el verdadero desafío. ¿Lograrían juntos encontrar la fortaleza necesaria para superar las voces que los ahogaban y la incertidumbre que los envolvía? La sabiduría de la música y el inquebrantable lazo familiar estaban por ponerse a prueba. Sofía se despertó con el eco de la discusión aún resonando en su mente. La noche anterior había estado marcada por un intenso intercambio de emociones, donde las semillas de duda se habían adentrado en los corazones de los gemelos. El miedo había crecido como una hierba indeseable, y ella sentía que, de alguna manera, también era responsable de esa incertidumbre. Como asistente social, había aprendido a gestionar las emociones complejas de otros, pero ahora se encontraba en una encrucijada, con su propia inseguridad como telón de fondo. Mientras se preparaba para el día, sus pensamientos comenzaron a divagar hacia sus propios fracasos. En su mente,
Se repetían imágenes de momentos pasados en los que no pudo marcar la diferencia, de las veces que sus esfuerzos se sintieron vanos e infructuosos. A pesar de la brillantez de Diego y Lucas, su propia historia parecía oscurecer la posibilidad del éxito. Pero, en un arrebato, decidió que no iba a dejar que su temor interfiriera en ellos. La música, que había sido su refugio, debía ser también su fortaleza. Llegó al aula con un propósito renovado. La música podría ser el vehículo para empoderar a los gemelos. Los miró a los ojos y dijo, casi en un susurro, no se trata de ser perfectos. Se trata de expresarse, de ser uno mismo sin miedo al juicio. Esa pequeña declaración, cargada de vulnerabilidad, rompió el hielo. Diego, que aún mostraba señales de ansiedad, encontró en las palabras de Sofía un eco de esperanza. Los ensayos comenzaron a tomar forma de manera diferente y la atmósfera se impregnó de creatividad. A medida que caía la tarde, comenzaron a improvisar, dejando que la música fluyera sin las presiones del rendimiento. La conexión entre ellos, amplificada por la melodía, permitió que las preocupaciones se desvanecieran por un instante. Fue en ese instante, cuando el acorde perfecto resonó en el aire, que Sofía se dio cuenta de que su papel iba más allá de ser meramente una guía. Era una colaboradora en un viaje de autodescubrimiento. Sin embargo, un pensamiento inquietante persistía en su interior. ¿Acaso su propia lucha con la inseguridad no estaba proyectándose sobre los gemelos? Ella era consciente de que su intención de empoderarles podía ser un arma de doble filo. La sombra de su propia inexperiencia la acechaba, inquietante, como un mapa que no prometía una salida clara. Cada vez que se enfrentaba a sus propios demonios, la posibilidad de fracasar en su labor parecía cobrar fuerza. A su vez, Sofía empezó a cuestionar qué significaba realmente el éxito. ¿Era el aplauso de una multitud o se trataba de un crecimiento personal? Mientras la noche avanzaba, el desafío se tornó más interno que externo. Con el evento acercándose, se dio cuenta de que podría ser el testigo de un triunfo genuino no solo para los gemelos, sino también para sí misma. La mañana del concurso se acercaba y las horas parecían desvanecerse en un mar de preguntas. Sofía respiró hondo, preparándose para enfrentar la inevitable confrontación con sus propios temores en el escenario. Pero lo que aún no sabía era que esa performance no solo iba a desnudarlos como artistas, sino que también destaparía verdades ocultas dentro de ella misma. El día de la actuación estaba a la vuelta de la esquina, y el verdadero examen de todas sus inseguridades y temores estaba por comenzar. ¿Tendría Sofía la valentía de salir a la luz y, al hacerlo, descubrir la fuerza que tanto había buscado? El día del concurso llegó abruptamente, como un despertador estridente en medio de un sueño inquieto. Santiago, el director del centro, la recibió en la entrada, con su habitual sonrisa que parecía ocultar una preocupación latente. Sofía, estoy seguro de que todo saldrá bien. Los gemelos han estado trabajando muy duro, le dijo, pero las palabras parecían tener un eco sombrío en su mente. Sofía espió a Diego y Lucas ensayando al fondo, ensimismados en la música, ajenos al diagnóstico de ansiedad que esperaba tomar control de su ser. Sin embargo, mientras ella se acercaba, nada parecía estar en su lugar. En el fondo de su mente, un pensamiento persistente se convirtió en una especie de mantra, ¿y si no lo logran? Ese pensamiento la perseguía, desbordando su concentración y convirtiendo la expectativa en temor. Se unió a ellos, sintiendo la energía que emanaban a través de sus acordes. Pero en lugar de imbuirse de la confianza que podía ofrecerles, su corazón latía con fuerza por su propia fragilidad. En la música, se dio cuenta de que podían beneficiarse de su vulnerabilidad, de hecho, podrían aprender a transformar la ansiedad en potencia. Fue entonces cuando decidió profundizar, no solo en su trabajo con los gemelos, sino en su verdadera conexión con la música. Hoy es el momento para hacer ruido, dijo, dejando a un lado el miedo. Se sentó al piano, sus dedos se excitaron por un instante antes de crear una melodía suavemente provocativa. Esto es lo que yo siento, comenzó a compartir mientras el sonido fluía, intentando componer un espacio seguro donde cada uno pudiera ser quien realmente era. Mientras tocaba, sintió una revelación asomarse en su mente. El objetivo no era la perfección, sino liberar las emociones encerradas. Las lecciones de su propia vida parecieron manifestarse con cada acorde, esculpiendo su historia personal a través de la música.
Era un momento diferente en el que tanto ella como los gemelos se enfrentaban a sus realidades entrelazadas. Este acto de exposición comenzó a desmantelar sus muros, no solo en ellos sino también dentro de ella misma. Pero la inquietud siguió acechando. Ella había soñado durante años con ser una facilitadora, una voz en el silencio. Sin embargo, si no podía afrontar sus propias inseguridades, ¿qué tipo de guía podría ser? La responsabilidad de sus propios temores se convertía en una carga, y un conflicto interno surgía. El deseo de crecer estaba enredado con la necesidad de demostrar que podía ser más que su historia personal. Al finalizar el ensayo, sintió que un cambio había tenido lugar. La conexión con Diego y Lucas ahora era más que profesional, era auténticamente humana. La vulnerabilidad había permitido que todos respiraran juntos, y por eso se sentía menos sola. Mientras esperaban el inicio del concurso, el auditorio se llenó de una multitud impaciente. Como si el entorno estuviera resonando con su ansiedad. El momento se acercaba, y la presión comenzaba a acumularse en su pecho. Sería en ese instante de proyección, donde el arte se entrelaza con el alma, que Sofía podría desafiar su mayor temor, ser vista. Hoy es un nuevo capítulo, se dijo en voz baja. Se sintió en pie de guerra, dispuesta a salir al escenario. Era ahora el momento de abrir su corazón a la interpretación, con ello, quizás descubriera que su viaje personal no terminaba en el eco de un fracaso, sino en la belleza de la expresión genuina. En el umbral de la actuación, la pregunta en su mente se tornó más fuerte que nunca. ¿Podría su valentía cambiar no solo su destino, sino también el de los gemelos? La música se detuvo abruptamente y el murmullos del auditorio se convirtieron en un eco distante. Cuando Sofía salió al escenario, cada paso resonó en su mente, una mezcla de anticipación y miedo. La luz intensa del foco central la envolvió y, por un instante, se sintió desbordada. Aquí estaba, frente a un público que no solo le estaba mirando a ella, sino también observando a los gemelos detrás de ella. Al mirar a Diego y Lucas, sintió una oleada de emoción. Estos dos jóvenes no eran simplemente sus estudiantes, se habían convertido en un espejo de su propio viaje. La presión de ser su guía se transformó en un propósito claro. La música no era solo un medio de expresión, era un camino hacia la autenticidad que ambos necesitaban. Sin embargo, antes de que pudiera tocar la primera nota, un pensamiento asaltó su mente. ¿Y si no logran conectar con la audiencia? Esa idea fue como un golpe, un recordatorio de su propio miedo a no pertenecer, a no ser suficiente. Pero en ese instante, recordó el ensayo, esa conexión humana que había logrado con ellos. Si había algo que había aprendido en su propia travesía, era que la vulnerabilidad tenía un poder inmenso. Resistencia y conexión, se dijo. Fue su mantra en los momentos inciertos, y decidió hacer de ello su anclaje. Inhaló profundamente, dejando que el aire llenara sus pulmones antes de liberar el peso de sus inseguridades. Se sentó al piano, haciendo contacto visual con los gemelos. En sus miradas encontró un reflejo de la valentía que ella misma empezaba a cultivar. Los primeros acordes fluyeron con suavidad y, en esos instantes, comprendió que no estaban solos. Cada nota era una invitación para que Diego y Lucas se unieran a ella. Con cada compás, la conexión se iba fortaleciendo. Se ensimismaron en la música, dejando que sus emociones guiaran sus manos y voces. Mientras el público se sumía en la melodía, ella sintió que su ansiedad se desvanecía, transformándose en una corriente de energía compartida. A medida que la canción avanzaba, una revelación poderosa comenzó a hacerse evidente. El mensaje no solo era para los tres en el escenario, sino para todos los presentes. La vulnerabilidad se convertía en un faro. Lo que antes era una carga se transformó en una herramienta de empoderamiento. La música que brotaba de ellos no era perfecta, pero era real, y esa autenticidad resonaba en el espacio. Al concluir su actuación, un aplauso ensordecedor inundó el auditorio, y en medio del estruendo, Sofía sintió un torrente de amor y reconocimiento. Aquel momento significaba mucho más que un triunfo en un concurso, era una prueba de que el crecimiento personal era un viaje en constante evolución. Había asumido su rol con autenticidad y les había enseñado a los gemelos a hacer lo mismo. Mientras se retiraban del escenario, aún con la adrenalina corriendo por sus venas, algo latía en su interior. Aunque había enfrentado su miedo más grande, era evidente que quedaba un camino por recorrer.
Un nuevo desafío se gestaba en su mente. La verdadera pregunta no era solo si podría guiar a los gemelos, sino en qué nuevas formas debía reinventarse ella misma. La idea de su próximo paso empezaba a tomar forma. Comprendió que el proceso no finalizaba aquí, era solo el comienzo de un viaje aún más profundo. La música había abierto puertas, pero aún había mucho que explorar de sí misma. Este nuevo amanecer en su vida era solo un primer paso, y en su mente, la pregunta retumbaba con mayor intensidad. ¿Cómo podía aprovechar esta experiencia para expandir su propia voz y ayudar a otros como los gemelos a encontrar la suya? Sofía salió del auditorio con una mezcla de euforia y reflexión. La resonancia de aquel aplauso seguía vibrando en su pecho, pero no se sentía satisfecha completamente. Le habían hablado de la satisfacción inmediata después de un logro, pero ahora se daba cuenta de que la mayor lucha estaba por venir. Ciertamente, había gustado de la performance, pero eso también había despertado una necesidad imperiosa de desafiarse a sí misma de maneras que jamás había considerado. Al caminar hacia su automóvil, sus pensamientos divagaban en un laberinto de posibilidades. ¿Qué significaba ser realmente una voz?, se preguntó, desbordada por la introspección. La música había sido su refugio, su forma de comunicar lo insondable, pero ahora había un sentido de responsabilidad que la instaba a hacer más. Ella no solo quería ser una musicista, necesitaba ser un catalizador para la transformación, para inspirar a otros a desenredar sus propias emociones y talentos. La imagen de Diego y Lucas regresaba a su mente, miradas brillantes de emoción y vulnerabilidad. En ellos veía el reflejo de sí misma en sus primeros días de actuación, pero también veía su crecimiento. Podía ser un agente de cambio no solo en su mundo, sino en el de otros que pudieran estar luchando con sus propios retos. El dilema se presentaba en su mente, sabía que el camino a seguir no sería sencillo. ¿Se sentiría suficientemente equipada para orientar a otros? ¿Qué podría aportar que no hubiese ofrecido ya? La tensión de estas preguntas comenzaba a agitar su corazón. Necesitaba responder a esa inquietud interior, y la respuesta parecía impulsarla a emprender un viaje más personal. Decidida, se sentó en su piano al llegar a casa. Lo necesario no era solo intentar nuevas composiciones, sino explorar su historia personal. Así, empezó a escribir una serie de canciones que abrigaban su vida, momentos de dolor, pérdida y triunfo. En cada acorde se arrojaba hacia sus recuerdos más profundos, los fragmentos de su vida que había mantenido ocultos por temor al juicio y al rechazo. La vulnerabilidad se convertía en el hilo conductor que tejía su narrativa, una forma de conectarse con quienes pudieran sentir lo mismo. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a estructurar un ciclo de talleres en la escuela de arte local, inspirada en la idea de guiar a otros en su camino de autodescubrimiento. Se imaginaba a sí misma hablando de vulnerabilidad y autenticidad, alentando a sus futuros alumnos a explorar su música, su voz. El miedo persiste, por supuesto, la idea de abrirse y permitir que otros vean su quebranto era aterradora. Pero en sus entrañas sabía lo que eso había significado en su vida. En medio de la creación, recibía mensajes de las redes sociales. Los gemelos habían compartido su actuación. Miles de personas mostraron su reconocimiento. Aquellos aplausos virtuales se volvieron un eco de su propia voz como mentora. En su mente, la pregunta de ¿qué más puedo hacer?, se intensificaba y comenzaba a vislumbrar no solo la posibilidad de enseñar, sino de acompañar a quienes necesiten descubrir su propia autenticidad. De repente, una llamada inesperada alteró su concentración. Era un productor de una casa de grabación interesada en su música. Los ofrecimientos tipo plaza en la industria comenzaban a llegar, creando una distorsión en sus prioridades. Podría seguir su camino de autodescubrimiento y, a la vez, aceptar un avance que implicaría cambios sustanciales en su vida. La incertidumbre se planteó con fuerza. Este nuevo dilema la haría cuestionar nuevamente sus valores y objetivos. El brillo del éxito individual podría nublar su compromiso con otros. Mientras reflexionaba sobre estas posibilidades, encontró su voz temblando en cada acorde, y supo que el momento decisivo se acercaba, uno que provocaría un cambio inesperado. ¿Qué camino tomaría? La música podía ser su voz, pero también podría ser la conexión que le permitiera guiar a otros hacia sus propias pasiones. En este cruce de caminos, el verdadero desafío no se había presentado aún.
La decisión estaba al alcance de sus dedos, y las futuras repercusiones de cada elección se cernían como un velo sobre su porvenir. Sofía despertó al día siguiente sintiéndose atrapada entre dos mundos. La llamada del productor resonaba en su mente como un eco persistente, cuestionando cada decisión que había tomado hasta ese momento. Mientras se vestía, su mente divagaba entre el deseo de autodescubrirse a través de la música y la oportunidad de alcance que la industria musical representaba. ¿Era esta la oportunidad que tanto había anhelado, o podría representar un desvío peligroso de su verdadero propósito? Se sentó nuevamente al piano, pero la melodía que buscaba no fluía con la misma facilidad que antes. Los acordes parecían crueles y distantes, lo que la sumió en un mar de frustración. Cada nota que tocaba le recordaba su lucha interna, y comenzó a preguntarse si su deseo de inspirar a otros se vería eclipsado por el brillo de una carrera comercial. Decidió hacer una pausa y después se adentró en sus notas, llenando páginas con pensamientos sobre su viaje hasta ese momento. Escribirle a su mente parecía ser lo único que la centraba. Nadie había dicho que ser un mentor sería fácil, pero ella llevó esa responsabilidad con ella, como un abrigo de plomo. Reflejó las inseguridades que la acompañaban, analizando lo que era realmente importante: su música, su voz, su impacto. ¿Qué quería que las personas sintieran cuando la escucharan? ¿Quería ser recordada como una artista cuya fama boicoteó su esencia? Con cada palabra, la convicción creció. Su propósito no era solo ser una figura en el escenario, su misión era conectar vidas y dejar que las historias fluyesen, tanto las suyas como las de otros. Así que, impulsada por la claridad que emergía de esa escritura, comenzó a esbozar un plan. Un plan que combinara su deseo de enseñar con la oportunidad que había surgido. ¿Por qué no hacer un taller sobre la creación musical que abra a los participantes a explorar sus historias y sus vulnerabilidades, mientras ella, a su vez, grababa su música? La idea la energizó. Mientras más pensaba en la estructura del taller, más comprendía que podía usar su voz como un puente, una manera de experimentar la música y, a su vez, hacerla accesible a otras personas. Las historias de sus alumnos serían tan válidas como la suya, y en ese intercambio podría darse un ciclo de aprendizaje profundo. Revisó una lista de temas que quería abordar: la autenticidad, la vulnerabilidad, el poder sanador de la música. En cada uno de ellos proyectó su propia realidad, convirtiendo sus luchas en fuentes de inspiración. Pero un obstáculo persistente seguía acechando: la oferta del productor. Aunque había decidido seguir su camino, el eco del éxito comercial la llamaba a cada momento, intensificando su conflicto interno. Finalmente, en un acto de valentía y reafirmación personal, se armó de valor y decidió responder a la llamada del productor. Podía presentarle su música, pero también añadiría la esencia de conexión que deseaba fomentar. Un último impulso al presente y al futuro. Las manos temblorosas marcaron el número de contacto, y cuando levantó el teléfono, la adrenalina surcaba su cuerpo. Se recitó mentalmente las palabras que quería compartir. No solo era una presentación de su trabajo, era compartir su visión acerca de la música y su capacidad de transformación. Sin embargo, justo antes de hacer la llamada, una duda la sacudió. El riesgo de ser juzgada, de ser malinterpretada, reaparecía en su mente. Pero era este mismo miedo el que había definido su viaje. ¿Era realmente capaz de asumir esta responsabilidad? La decisión final aguardaba justo al otro lado del descolgador. Con el corazón acelerado, presionó el botón para hacer la llamada, y justo en ese instante, sintió que el peso de esas dos decisiones pendía del hilo de su voz. Los ecos de su verdad personal la acompañaron en cada pulso. Un cambio se acercaba, pero ¿sería suficiente para enfrentar lo que estaba por venir? La llamada se conectó, y tras unos segundos, una voz profunda y familiar le dio la bienvenida. El productor comenzó a hablar con entusiasmo sobre su trabajo, pero Sofía sentía que ese brillo apenas se reflejaba en sus ojos. Mientras escuchaba, su mente se enfocaba en definir concretamente lo que quería expresar. Tenía que ser clara, no solo deseaba presentar su música, quería que él entendiera que su visión abarcaba algo más profundo. A medida que la conversación avanzaba, Sofía sintió como su voz comenzó a temblar, no por inseguridad, sino por una creciente determinación. Había plantado la semilla de un nuevo enfoque, un enfoque que no se limitaba a la comercialización superficial de su arte, sino que aspiraba a hacer de su música una experiencia que trascendiera lo físico.
Las palabras fluyeron y la oportunidad de compartir su proyecto se convirtió en un camino hacia la validación de su visión. Terminó la llamada con una sensación ambivalente. Había presentado su idea, pero no encontró la reacción esperada. El productor mostró un interés moderado, lo que encendió en ella una inquietud más profunda. ¿Estaba realmente dispuesta a sacrificar partes de su esencia por el brillo efímero de la fama? El día continuó con una sensación de desasosiego. Necesitaba actuar, fortalecer su decisión de mentoría. Así que se sentó de nuevo al piano, pero esta vez no buscó melodías nuevas. En su lugar, se dedicó a hacer una lista de posibles alumnos, personas que podrían beneficiarse de su taller. En ese ejercicio, comenzó a visualizar cada historia, cada lucha y, en algunos casos, cada victoria que aquellos participantes podrían compartir. Al hacerlo, su mente se expandió. Mientras escribía, las primeras líneas de su nuevo proyecto comenzaron a tomar forma. Música en la vulnerabilidad sería el nombre de su taller, un espacio donde la conexión y la autenticidad serían las protagonistas. El compromiso con el arte no solo se alimentaba de su propia historia, sino de las de sus alumnos, quienes, al igual que ella, podrían descubrir en sus propias melodías el poder de transformarse. Sin embargo, los ecos de la llamada al productor todavía resonaban en su mente. Decidió darle un giro a la situación. Planeó una segunda reunión, pero esta vez con una propuesta más sólida que evidenciara su misión de conectar. Su intención no solo se trataba de ser un producto comercial, sino de llevar un mensaje. Las experiencias de vida moldean la música y, a través de esta, todos pueden encontrar su voz. Mientras preparaba su propuesta, Sofía sentía que cada vez avanzaba más lejos de la inseguridad que le había acompañado durante tantos años. La vulnerabilidad, que antes consideraba una debilidad, había empezado a verse como una fortaleza. La idea de que no estaba sola en su lucha era liberadora. Sabía que al abrir su corazón, podía tocar los corazones de otros. La fecha programada para la segunda reunión llegaba rápidamente, y Sofía se encontró parada frente al espejo, practicando su discurso. Su determinación era palpable, pero en el fondo aún había un caos de emociones. A medida que sus palabras resonaban en el aire vacío de su habitación, comprendió que estaba al borde de un precipicio. El riesgo de ser juzgada aún existía, pero ya no la paralizaba, era un motor que la impulsaba. Con el corazón latiendo fuerte, y las imágenes de sus futuros alumnos proyectándose en su mente, salió de casa dispuesta a enfrentar lo que vendría. En su pecho, una chispa de esperanza se mezclaba con la ansiedad, y supo que había llegado el momento no solo de vender su música, sino de contar su verdad. Al cruzar la puerta, sintió que el camino hacia su verdadero propósito se aclaraba, pero nuevos dilemas pronto se presentarían. En el horizonte, un antiguo compañero de estudios, un crítico feroz de su arte, volvía a aparecer. ¿Estaría listo para enfrentar no solo el juicio ajeno, sino también el de sí misma? La incertidumbre se cernía sobre ella como una sombra, y una pregunta. Resonaba. ¿Podría sostener su verdad ante la posible oposición del pasado, mientras se abría un nuevo capítulo en su carrera y en su vida? La sala de reuniones del productor estaba bañada por la luz tenue de una tarde invernal. Sofía respiró hondo, intentando que su voz mantuviera la firmeza que había ensayado. La reunión comenzaba, y aunque su corazón todavía latía con fuerza, se sentía más centrada. No estaba aquí solo para presentar su música, iba a defender su visión, su propósito. El productor, en su silla de cuero, observaba con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Música en la vulnerabilidad era más que un título para él, necesitaba entenderlo. Sofía se percató de que, aunque su discurso se había pulido en la práctica, había algo que aún no había encontrado el valor de exponer, la conexión que anhelaba establecer con su público y sus futuros alumnos. Comenzó hablando de su experiencia personal, de cómo su propia historia alimentaba cada canción. Mientras sus palabras llenaban el espacio, notó cómo la expresión del productor cambiaba. En un momento, fue solo su voz la que llenaba la habitación. Hablaba de desafío, de fragilidad, de la magia de frente a las adversidades. Cada palabra parecía abrir una puerta, y la vulnerabilidad que una vez temía comenzaba a ser su aliada más poderosa. Sin embargo, a medida que avanzaba en su presentación, una sombra del pasado cruzó por su mente. Su compañero de estudios, el crítico que siempre había despreciado su enfoque emocional de la música.
Se preguntó si en ese instante, aunque el productor mostrara interés, cada nota que tocara no sería evaluada a través de esas lentes endurecidas. De repente, la duda intentó deslizarse nuevamente en su corazón, pero se aferró a la convicción de que su arte merecía ser escuchado, y que no sería silenciada por voces del pasado. Terminó su presentación con un mensaje claro: la música debía ser un vehículo para la transformación, que la misma vulnerabilidad que había experimentado podría convertirse en la brújula de su futura carrera. El productor, ahora claramente interesado, le hizo preguntas incisivas, desafiándola a profundizar. Sofía tomó los comentarios como una invitación a expandir su propuesta, y lo hizo con entusiasmo renovado, fortaleciendo su postura y su compromiso. Transcurrieron minutos que se sintieron como horas. La charla, aunque inicialmente tensa, se convirtió en un diálogo. Observe y responda, ajustó su camino según lo que el productor pedía, era un proceso de descubrimiento mutuo. Por primera vez, sentía que su visión podía ser apreciada, no solo como un capricho, sino como un movimiento impulsado por emociones genuinas. Al finalizar la reunión, una sensación de alivio invadió a Sofía, pero a su vez, el crítico interno seguía susurrándole dudas. ¿Había realmente logrado conectar? El productor prometió revisitar su propuesta, pero en su interior, Sofía sabía que no podía descansar aún. Tenía que actuar, lanzar el taller, dar la oportunidad a otros de encontrar su voz a través de la música. Sus cimientos creativos ahora se sentían más firmes que nunca. Salió del edificio con una sonrisa, pero la sombra de su compañero de estudios reapareció. Decidió que la lucha interna no se acabaría ahí. Consciente de esa vulnerabilidad, pensó que tenía que prepararse también para esa confrontación. Emprendería su camino y, si era necesario, enfrentaría su crítica con el mismo fervor que había defendido su proyecto. Mientras caminaba hacia su auto, un mensaje de texto apareció en su teléfono. Era de un viejo amigo que había escuchado rumores de su taller. ¿El crítico también asistirá?, preguntaba el mensaje. Sofía dudó por un momento. Quería decir que no le importaba, pero en el fondo, sabía que esa crítica era otro reto que debía superar. La realidad se presentaba ante ella, y quizás aquella sería su oportunidad de desmantelar esos fantasmas del pasado. ¿Podría finalmente enfrentar la crítica que había temido tanto, y permitir que su arte, con toda su carga emocional, hablara por sí mismo? La pregunta resonaba con fuerza mientras se alejaba, dejando en suspenso su próximo paso hacia el verdadero desafío. La noche cayó con rapidez, envolviendo a Sofía en una oscuridad acogedora mientras se sentaba en su sala de estar, rodeada de partituras y letras que parecían flotar entre sus pensamientos. El murmullo de la incertidumbre continuaba resonando en su mente, especialmente tras la reunión con el productor. Tenía que enfrentar no solo sus propios temores, sino también la posibilidad de que su crítico del pasado realmente estuviera presente en su taller. Cada hoja que pasaba en sus manos era un recordatorio del trabajo que había hecho hasta ahora, pero también de lo que aún quedaba por lograr. Sus dedos se detuvieron en una letra que había escrito hace semanas, una balada que hablaba de la superación personal a través de la vulnerabilidad. Al leerla nuevamente, sintió como sus emociones emergían, dándole fuerza. Era su propia historia, y sabía que si podía tocar el corazón de uno o dos, había cumplido su propósito. Sin embargo, tras la emoción, una nueva sensación de presión la embargó. Sofía comprendía que lo que estaba creando no era solo música, estaba construyendo un espacio seguro donde otros pudieran explorar sus propias luchas. El regreso de su compañero de estudios, el crítico acérrimo, se presentaba como una amenaza, un eco del pasado que la atormentaba. Era el momento de enfrentar esos recuerdos, pensó que, tal vez, su historia y su visión podrían servir no solo a otros, sino también a ella misma. Comenzó a delinear un plan. Necesitaba preparar el contenido del taller de una forma que hablara de la conexión entre la música y las emociones, una lección sobre ser auténticos frente a los desafíos. No podía dejar que el temor de ser juzgada por una voz del pasado dictara su enseñanza. Se sumergió en la creación de ejercicios que promovieran la apertura emocional, donde cada participante pudiera compartir su historia sin miedo a las críticas. Mientras se sumergía en el diseño de su material, el texto del viejo amigo flotaba en su mente. ¿El crítico también asistirá? Sofía sintió un nudo en el estómago. No podía permitir que eso la paralizara.
Tenía que revertir la narrativa y convertir el miedo en motivación. Si Lucho, su compañero, decidiera asistir, sería simplemente un testigo más en su camino hacia el crecimiento. Aquello le daba una sensación de desafío templada por la resolución. Al día siguiente, mientras corría su rutina, una idea se agolpó en su mente. Cada uno de los asistentes tendría una oportunidad para compartir sus canciones. Esto no era solo un taller más, era un acto de valentía en el que cada uno podría mostrar su vulnerabilidad y fuerza. Se imaginó en el escenario, escuchando a otros abrirse, lo que la llenó de energía. Si bien su mayor temor era la crítica, la posibilidad de crear un impacto en otros era más fuerte. Con cada día que pasaba, se sintió menos atrapada por las sombras del pasado y más empoderada en su presente. La promesa de su taller se había convertido en un faro que iluminaba el camino hacia el futuro. Sin embargo, la imagen de Lucho seguía presente. ¿Qué pasaría si, tras escucharla, él decidía atacar su enfoque de la música nuevamente? Aquella pregunta inquietante generaba una presión constante y espinosa. Finalmente, el día del taller llegó. Sofía se veía a sí misma en el espejo justo antes de salir. La inseguridad podría asomarse en cualquier momento, pero estaba decidida a enfrentarla. La habitación se iría llenando de gente, y con ellos empezaría a tejer una red de historias y emociones. Antes de abrir la puerta, hizo una última reflexión. Había llegado el momento de confrontar no solo a su crítico, sino también a sus propios miedos. La música podría ser su arma, su refugio, y quizás, lo que más necesitaba no era otro aplauso, sino una conexión genuina. En ese instante, todo se sentía posible. Pero en el fondo, la pregunta del pasado seguía resonando: ¿realmente podría soportar la mirada crítica de Lucho? La respuesta aguardaba al otro lado de la puerta, y su corazón latía. Anticipando que lo que estaba a punto de vivir sería un enfrentamiento decisivo que cambiaría su vida para siempre. Sofía se encontraba frente a la puerta del aula, su corazón latiendo fuertemente mientras el murmullo de voces ajenas se colaba por la rendija. Había pasado semanas preparándose para este momento, y aunque la tensión se entrelazaba con la emoción, una nueva determinación emergía en su interior. No estaba allí para complacer a nadie, ni para dejar que las sombras del pasado dictaran su narrativa. Había llegado el momento de compartir su voz, de abrir un espacio donde cada participante pudiera florecer. Al cruzar la puerta, la calidez de la sala la envolvió. Las miradas curiosas y expectantes encontraban a una mujer con miles de historias personales en su espalda, una mentora en busca de conectar. Bienvenidos a Música en la Vulnerabilidad, comenzó, y la sala cobró vida. Sus palabras no solo ofrecían un saludo, invitaban a cada asistente a un recorrido integral hacia la autenticidad. Sofía compartió su historia, de cómo la música siempre había sido un refugio, un lugar donde la vulnerabilidad florecía. Mientras hablaba, comenzó a notar cambios en las expresiones de sus oyentes. Cada acorde de su voz resonaba como un eco de experiencias individuales, y pronto comprendió que los miedos no eran suyos solos, sino un puente que conectaba a todos en la sala. Los ejercicios que había preparado fueron más allá de la mera técnica musical. Se trataban de contar historias, de abrir corazones. Propuso que cada uno compartiera un fragmento musical y lo vinculase a un momento significativo de su vida. La magia del espacio se hizo evidente a medida que los participantes se abrían, y aquellos que habían llegado con dudas comenzaron a experimentar la catarsis. El ambiente se transformó en sesiones donde todos compartieron risas y lágrimas, vulnerabilidades y triunfos. A medida que las voces resonaban en la sala, el miedo de Sofía se disipaba como un velo al sol. Cada relato que se entrelazaba con la música era una celebración de la humanidad. Entre esos relatos brillantes, se encontraba el de Lucho, su antiguo compañero de estudios. Cuando llegó su turno, su mirada era desafiante, pero Sofía sintió que ya no la intimidaba. He venido aquí a escuchar, no a juzgar, comenzó Lucho, y en ese instante, Sofía notó una chispa de reconocimiento en su voz. Habló de sus propias batallas, del temor a la crítica y el miedo a exponerse. Lo que había comenzado como un desafío personal se transformó en una oportunidad de entendimiento mutuo. La conexión que se creó en ese instante fue pura, no solo entre Sofía y Lucho, sino entre todos los presentes.
Los miedos comenzaron a deslizarse como un río susurrante, y la vulnerabilidad compartida se convirtió en un símbolo de fuerza. Al finalizar la sesión, Sofía sintió un torrente de gratitud, no solo por haber enfrentado su pasado, sino por haber logrado convertir un espacio de tensión en uno de liberación. A medida que el taller avanzaba, Sofía se dio cuenta de que su propia sanación había comenzado. La necesidad de aprobación de otros había quedado atrás. Su voz ya no dependía del aplauso, sino de la conexión auténtica que había cultivado. Aquella experiencia no solo impactó a los asistentes, había resuelto la lucha interna que la había acompañado por tanto tiempo, transformando su inseguridad en confianza. Cuando el taller culminó, los aplausos resonaron en la sala como un eco que validaba su propósito. Sofía no solo había guiado a otros en su camino de autodescubrimiento, sino que también había conquistado sus propios miedos, estableciendo su lugar como mentora y guía. Se dio cuenta de que su música, cargada de autenticidad, sería un faro para aquellos que, al igual que ella, buscaban encontrar su voz en medio de la tempestad. Así, con un renovado sentido de dirección, se despidió de los participantes, sintiendo que había cerrado un ciclo, no solo había hecho su trabajo, sino que había reclamado su lugar en el mundo. La mezcla de emociones en su pecho era palpable, pero esta vez, sintió que en su interior no había lugar para el autojuicio. Había encontrado el poder de la vulnerabilidad y cómo compartir su historia podía transformar vidas. Mientras se alejaba del aula, sabía que su viaje no había terminado, sino que había empezado uno nuevo. El compromiso de seguir empoderando a otros a través de su música se dibujaba frente a ella, con la certeza de que su voz, ahora más fuerte que nunca, resonaría en cada rincón donde pudiera hacer una diferencia. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Su apoyo es fundamental para crecer juntos en este viaje de superación personal.